Encontrámonos ya, como os dijimos antes, con María Elsi. María, gracias por estar en Alderiques de Asturias. A vosotros por invitarme. Decías antes, ¿no?, que estamos con esta moto, vaya guapa, por cierto, que vas a hacer un viaje hasta la India, pero ¿por qué se te ocurrió este tema? Pues porque es un sueño que tengo desde hace muchísimos años, viajar a la India, y por unas cosas o por otras al final nunca lo cumplía, y hace 5 años estuve hospitalizada, estuve a 2 horas de morirme. Tardé como 4 años en recapacitar sobre todo lo que me había pasado y decidí que los sueños están para cumplirse y que si había tenido una segunda oportunidad en la vida tenía que hacerlo y me lancé. María, ¿cómo llega tu afición a las motos? ¿Cómo es esta historia? Pues con 12 años un vecino mío iba a tirar una moto y me la quedé y desde esa hasta ahora. Sí, antes, digamos, con este tipo de moto o a lo largo de toda tu vida manejaste todo tipo de motos, ¿o cómo fue? Yo vengo del mundo custom. Custom entendemos esas motos así, tipo de las películas americanas. Tipo de las películas americanas. Sí. Toda mi vida he andado en el mundo custom. Sí. Y hace un par de años un amigo me dejó probar una de estas, la 1200, y decidí que era una moto muy buena y aquí estamos. Ajá. Y con esta moto la que vas de ir a la India, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquitín el plan de viaje, ¿no? Porque no llegue de ir a la India, agarrar un avión con la moto y aparecer en la India y andar por la India. No, a ver, ¿cómo llega el plan de viaje? Pues nada, el día 22, 23 de septiembre salgo desde Gijón. Desde Gijón me voy hasta Barcelona. En Barcelona voy a coger un ferry que me va a enlazar con Italia. De Italia voy a pasar a Grecia y ya a partir de ahí empiezo a rodar con la moto. Turquía, Irán, Pakistán no puedo pasarlo porque hay muchísimos problemas y es muy complicado ahora mismo hacerse con un visado, aparte de la peligrosidad, ¿no? Y entonces recorreré Irán, que me apetece muchísimo, recorrer el país. Volveré a Teherán y en Teherán volaré con la moto hasta Mumbai o Nueva Delhi para recorrer el Rajasthan, que es la zona que me interesa, un poco el Agra y si me diera tiempo, Nepal. Estamos hablando dentro de la India, lo que sería el noreste o por ahí. Sí, el noreste de la India, sí, ya casi con la frontera afgana. Sí, porque está Nepal, eso de las montañas que llegan a conocer, todos los chomiles y todas esas cosas que, eso es. Claro, que tienes. Lo de la India, porque hay un sueño que tienes, ¿no? De ir hasta la India, ¿no? Porque digo, podías agarrar la moto y recorrer otras cosas, ¿no? Sí, sí, porque siempre dije que iría a la India en moto. Sí. Y fue mi sueño y bueno. Claro. Y no hay ninguna razón más, ni ninguna cosa más que un sueño que cumplir. Decías, nos vas a emplear 2 meses. 2 meses. 2 meses, sí. En Navidades estaré de vuelta. Vale. Supongo que, claro, un viaje de estas características tendrás como un plan fichado o por lo menos pensado. ¿Cómo oye más o menos el plan que tienes? Creo que con etapas y con todo pensado. Sí, ¿no? Yo calculo que serán unas 70 etapas, porque hay sitios en los que pienso quedarme algunos días para visitarlos, como es el caso de Estambul, Teherán, Abjanet, que es una ciudad muy bonita de Irán. Entonces calculo que serán unas 60, 70 etapas, pero serán 2 meses, durmiendo pues donde encuentre sitio para dormir. Alguna noche seguramente la pasaré en el desierto con una tienda de campaña y eso es un poco el plan organizado, dentro de que en un viaje de estos es muy complicado llevar todo tan organizado. Claro. María, la gente puede entrugarse, ¿va sola? Voy sola. Va sola y dirá, sola, sí. Pero cómo dirá, estos güeles mayores dirán, pero ¿cómo se mete esa mujer a ir sola? No tienes, digamos, sobre todo por los países que estás comentando, como estamos todo el día en la tele, que a lo mejor la realidad, siempre decimoslo aquí, que la realidad a lo mejor no es tan como ponemos los medios de comunicación, pero bueno, que dirá la gente, oye, ¿cómo se mete ya sola a ir por esos países? Bueno, porque yo creo mucho en el destino. Donde te tenga que pasar algo, te va a pasar. En mi caso, casi me pasó a 20 minutos de mi casa y la verdad que no soy una persona miedosa. Es verdad que estuve en la embajada de Irán, hablando con el embajador para preguntar un poco ciertas cosas del país que para nosotros son muy desconocidas, ¿no? Como el tema de llevar un velo, la mujer, si puede conducir, si no puede conducir. Y bueno, en principio, por ejemplo, Irán, que era el país más problemático, entre comillas, bueno, es un país que hoy por hoy está muy abierto al turismo, con ganas de recibir turismo y todo han sido facilidades. Incluso me van a hacer una autorización especial para que pueda circular por el país sin ningún tipo de problema. Creo que si no soy la primera, soy la segunda mujer que va a viajar por ese país. O sea que, bueno, yo creo que al final las cosas
no son como nos las cuenten, sino como las veamos. Claro, pero claro, este viaje parece súper interesante, que vas a venir a contárnoslo cuando retornes a Asturias, María, pero sí que un viaje de este tipo, la gente está viendo la moto, pero mecan 2 meses, aparte de los kilómetros que va a zampar María dentro de la moto también tendrás que prepararla, y no solo eso, que la moto puede pasar y tendrás que estar preparada para... Creo que vas a tener que cambiar el aceite y todo por los kilometrajes que vas a hacer, ¿no? Sí, hombre, hice un pequeño curso de mecánica en BMW, donde me enseñaron a arreglar pinchazos, cambios de aceite, desmontar la batería, porque para subirla en el avión hay que desmontar la batería de la moto, los líquidos y todas estas cosas. Cambio de aceite en ruta me tocará hacerlo a mí, y luego pues bueno, pues un poco el planteamiento de la moto es que yo iba a coger una 1200, pero esta dentro de la gama GS era la que menos electrónica tenía, que para un viaje de estos eso es muy interesante. Claro. Tocaba el tema de cadena, que una cadena te la pueden reparar en cualquier sitio y un cardan ya es un poco más complicado. Y bueno, es por eso que dentro de toda la gama BMW que me gustaba, pues decidí por esta moto. Claro, tiene cadena como una bicicleta, vamos, que decir, como le llamamos las motos antiguas, ¿no? Eso es, tiene cubre cárter, tiene unas barras que todavía no me han llegado, unas defensas, porque alguna vez la moto se me irá al suelo entre tanto pedregal. Claro. Y bueno, toca ahora hacer un curso también, un curso de off-road para manejarme bien, porque si hay que vadear ríos, y hay que meterse por carreteras de montaña y todo este tipo de incidencias. Y bueno, en principio para allá vamos. Y cuando vas a atravesar esos países, esas etapas, creo que tienes un GPS, tienes lo controlado más o menos por dónde ir, quiero decirte, porque la gente dirá, coño, cuando llegues a Irán, ¿qué carretera hay que tirar, no? Sí, bueno, pues tengo un Garmin, yo soy una mujer de mapas, toda mi vida he viajado con mapas, la primera vez que voy a usar un GPS, y bueno, un amigo la verdad que me ha echado una mano con el Garmin, y hemos cargado los mapas de Irán, hemos cargado los mapas de India, y ahora pues bueno, estamos trabajando en intentar entender el aparato. Claro, porque la verdad que es la primera vez que viajo con un GPS, y bueno, desde aquí quiero dar las gracias a Alberto porque me está ayudando mucho en esto. Claro. María, y después la gente dirá, claro, les etapes, ¿no? Hablarles más largas, más curties, pero tendrás tú, ahora, antes de marchar, vas a tener que entrenarte tú de alguna manera, acostumbrarse a lo mejor a estar 9 horas en la moto diarias, y otro día, y otro día, otro día. Hombre, yo soy muy viajera, he viajado mucho por Europa, y el tema de la moto lo llevo bastante. Físicamente estoy bien porque soy una persona deportista, soy una persona muy paciente, si no lo puedo hacer en 5 horas pues lo hago en 8 horas. Yo creo que la preparación va a ir más por el tema del curso este de off-road, por aprender si tengo un río, que atravesar un río con la moto, o meterme por pistas con mucha piedra o cosas de esas. Quizás esa sea la cosa que me queda un poquito más por trabajar. Pero el otro, bueno, yo creo que es una cosa asumible y sencilla. Vas a tener, María, dentro de esas etapas que ya tienes más o menos pensadas, claro, y es lógico aparte porque estamos haciendo, ¿cuántos va a ser el total de...? 22.000 kilómetros. 22.000 kilómetros, 22.000 kilómetros. Porque una vegada que llegues que fallas por la India, lo de Nepal, lo que decías que te diera, lo que te daría tiempo, allí remates y después ya allí retornes, ¿o cómo es el plan? Pues en principio iba a volver en moto, pero bueno, decidí que lo que realmente me interesaba era visitar más, Turquía, Irán, India, y al final desde Mumbai lo que haré cuando termine el viaje es embarcar la moto y mandar la moto para España en barco. Claro, y tú volver ya tranquilamente. Avión, sí, o sea, digamos que como llegar a una parte final y... Porque, a ver, en realidad era pues eso, dedicar más tiempo a visitar lo que realmente vas a visitar. Sí, pues tendrías que retornar por el mismo sitio y bueno, aunque fuera por diferente, pero bueno, conocer las principales ciudades. Claro. Entonces, pues bueno, un poco el planteamiento al final ha sido este. ¿Qué te iba a decir? Y por ejemplo, en cuanto a lo que y eso, justamente cuando falabas de eso de off-road, de ir por en un pedrero y todos esos rollos, lo que pensaste en las rutas, ¿son rutas por carreteras principales o piensas más meterte por sitios un poquitín más de otra manera o no? Bueno, pues un poco lo que me encuentre, porque tampoco creas que hay mucha cartografía de Irán y de India. Bueno, y por comentarios de gente que ya ha viajado, en India, como dicen por aquí, mucha calella. Mucha calella. Sí. Mucho camino de piedra, mucho río que atravesar. En Irán creo que hay carreteras buenas, pero también hay zonas para llegar a Afjanet o a las zonas de desierto que son más complicadas, mucha arena, mucha tierra. Entonces, bueno, habrá un poco de todo. En Europa creo que va a ser más sencillo, mejores carreteras, excepto en Turquía, que se complica ya un poco la cosa.
Pero bueno, por ahí sí, yo creo que ya van a ser pistas un poco más complicadas. O sea que vas a tener, no, pero el plan parece-nos per guapo y bueno, o sea, decías que en cuanto a lo que lleva la propia moto, eso vas a tener antes de marchar, digamos, prepararla al punto para que para que esté lo más preparadina pues posible. Una semana antes era cambio de neumáticos, cambio de aceite, revisión total de la moto, una semana antes para que esté lista para el viaje. Intentaremos a ver si los neumáticos nos aguantan, coger un neumático, me decía el profesor de off-road, un poco más duro, para no ir cargada con neumáticos todo el camino. Claro, si no se complica. Y sí, vamos, llevarla la semana antes, sí, para que casi quede nueva. Claro, porque la gente puede pensar cuando tiene la imagen de ese tipo de viajes tipo pues el París-Dakar y todos estos y tal, que siempre salen las noticias, ¿no? Pues aquel que iba por la tona y esgoncióse la moto y todo eso, ¿no? Que da un problema mecánico, más que deben retirarse siempre, antes de esas carreras, retírense por problemas mecánicos y tal. Y un poco el problema que puede dar, ¿no? Que pase algo a la moto más grave de lo que no sea una cocina que no se pueda arreglar. Pero bueno, a ver, yo creo que este tipo de moto en cualquier taller de por ahí me pueden echar una mano. Fíjate, como te comentaba antes, no es una moto que traiga mucha electrónica, entonces yo creo que en un taller alguna cosilla sí que, vamos, me van a poder ayudar y vamos con la esperanza de que no nos pase nada. Sí, sí. No, pero está per guapo y una cosa per interesante. Sí. Lo único aparte, creo que vas también, porque claro, como dice el otro, no solo de ir a los sitios, sino contarlo, ¿no? Que vas a grabar vídeos, vas a un poco intercomunicar. ¿Cómo vas a hacer ese tema de las redes sociales ahora que son tan de moda? Pues nada, voy a ir contando cada día un diario personal de lo que voy haciendo, por dónde voy pasando. Hay un compañero vuestro que me va a ayudar a montar vídeos para ir también pasándolos por vuestra televisión. Sí. Y al final hacer un vídeo global de todo el viaje. Pero bueno, la idea es día a día, cuando pueda y tenga wifi, porque en Irán eso es un problema que hay. Claro. Con el internet y todas estas cosas. La idea es ir grabando vídeos y ir colgándolos diariamente en las redes sociales, pues eso, contando un poco el día a día, ¿no? Pues por dónde he pasado, las incidencias que me han podido ocurrir y todo este tipo de cosas. Sí. Y remataría, bueno, supongo que un viaje de este tipo tendrá un costo importante. Sí. Ahí buscaste, bueno, digamos, patrocinadores que te... Bueno, busqué, la verdad que se puso en contacto conmigo una empresa de marketing y comunicación para decir que les interesaba el proyecto y que llevaban tiempo siguiéndome y que querían patrocinarme. Y entonces, pues nada, pues ha puesto detrás BMW, Touratec, la gente de SAP, diferentes medios de comunicación como vosotros, Solomoto, Motos.net, Motoviajeros y muchísima gente que la verdad que me ha apoyado mucho en el proyecto con material. Sí, sí. Todo el tema de material, la verdad que muy bien. Que aparte pero interesante, bueno, sobre todo... Triocar también. Claro, y aparte por el costo propio de... Porque estas motos ya por curiosidad personal, ¿cuánto más o menos van...? ¿Cuánto va a consumir? Digo por el tipo, por el viaje, ¿no? Pues depende de cómo conduzcas. Yo calculo que le sacaré una media de 4, 4,5, más o menos. Gasolina estamos diciendo, ¿no? Porque no hay de gasoil como los coches. No hay de gasolina. Bueno, las habrá, pero yo no las conozco. Ya. De gasolina. Y María, porque, bueno, decíamos, para manejar una moto de estas, ¿cuánto pesa más o menos? Pues esta en vacío son 187 kilos. Luego ya con carga y todo, pues... Más, ¿no? Sí. ¿Y manéjase bien, Jeff? Bueno, para una persona, no digo para mí, que no sé... Esta es un poco cabezona. Sí. Pero bueno, ahí estamos. Como te decía antes, vengo del mundo custom, entonces bueno, ahí nos estamos tratando todavía de usted, pero llegaremos al tour. Sí, estás ahí todavía haciendo un poco la vez de ella, de conducirla, de manejarla. Sí, es que cambia mucho la postura y todo que yo llevaba a mi antigua moto, con la que he hecho muchísimas cosas, porque curiosamente con la otra moto hice una prueba de off-road por las montañas. Y con esta, pues bueno, se supone que tengo que llegar a hacer más todavía. Sí. Pero no, es una moto muy noble. Yo la definiría como una moto muy noble. Sí, que no se te va mucho ni... No, una moto noble, tranquila, una moto tranquila. Sí, pues aparte tú vas a ir tranquilina, sin tampoco sin prisa, más o menos. Al final es un sueño, es un viaje, es una ilusión y estas cosas hay que masticarlas, hay que digerirlas poco a poco. Y sobre todo disfrutarlas, ¿no? Porque, claro, vas a ir a países tan interesantes, nosotros vamos a estar oyentes a esos vídeos que mandes y sobre todo eso, al retorno que nos cuentes las experiencias, porque más de un viaje es lo más interesante y es la experiencia, ¿no? La experiencia de que uno vive y todas las personas que te vas a topar y todas las anécdotas que tendrás que vas a escribir un libro. ¿No? Sí, yo creo que todos los viajes aportan algo, todo te aporta algo en la vida. El caso es ir con el alma desnuda, escuchar, no juzgar
integrarte, aprender de todo el mundo y creo que cada viaje, incluso por Asturias, te aportan siempre cosas. Sí, son de una cosa muy guapa. Pues María, más nada que desearte toda la suerte del mundo por eso, porque digamos que cuando hay un viaje de este tipo hay circunstancias que no dependen de la persona y eso, que tengas toda la suerte para que no te pase nada negativo y que todo sea positivo. Y después lo que vamos a estar muy oyentes y a todo lo que nos vayas contando en esos vídeos. Alderiques de Asturias va a colaborar contigo, conocer Asturias también en los vídeos y toda la historia. Y después, bueno, la promesa que nos tienes que hacer y al retornar no solo los vídeos, sino contarnos la experiencia, ¿no? Pues muy agradecida de que me ayudéis también y colaboréis con este proyecto y vamos, encantadísima, deseando volver para contaros todo en persona. Sí, vamos a estar, María muy soyetes. Pues muchísimas gracias y mucha suerte. A vosotros y muchísimas gracias por todo. Gracias.